oh amor, oh amor, oh Santo Espíritu, oh Santo Espíritu. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Bueno, estamos en el día 3, vamos a apuntar el trabajo de hoy. Día 3, este es tomado de la primera parte del libro que estamos llevando de los 33 días de la consagración. Y voy a predicar 3 puntitos. Voy a invitar a trabajar 3 puntos. El primer punto es: hoy vas a permitirle a María realizar en ti su tarea divina de formarte como otro Cristo. Hoy, permitirle a María realizar en ti la tarea divina de formar en ti otro Cristo. Porque al fin y al cabo tú tienes que darle permiso. Y dijo la lectura del Evangelio de hoy, Lucas 16, de 9 al 15, que es desde las cosas pequeñas. Porque el que es fiel en lo pequeño, es fiel en lo mucho. Esa es la frase que vamos a trabajar del Evangelio. Entonces, es permitirle a María realizar en mí la tarea divina de formarme en Cristo desde las cosas pequeñas. Esa es la invitación. Desde las cosas más pequeñas, dejarme formar por ella. Permitirle que me forme. Segundo punto: reconocer que el día de nuestro bautismo es el día más significativo de nuestra vida. Entonces hoy vamos a reconocer, vamos a revelar el don del bautismo en la obra comunitaria, en la obra personal, como sea. Reconocer que el día de nuestro bautismo es el día más significativo de nuestra vida. Nosotros como criaturas pobres y pecadoras no solamente fuimos purificados del pecado, o sea, ya fuimos purificados del pecado, sino que recibimos la dignidad y el honor de ser transformados en hijos de Dios Todopoderoso. Por lo tanto, 3 puntitos a trabajar ahí, que voy a reafirmar las ideas ya dichas. Primer puntito: meditar que ya fuiste purificado de todo pecado. Ya, Dios ya te purificó, ya estás purificado. En el punto 2, ¿verdad? Y es el punto A. Punto B: recibiste una dignidad. Eso es para recordar que tienes que vivir con tal dignidad. Ya fuiste purificado, ya recibiste tal dignidad, vive con tal dignidad. Y 3: fuiste transformado en Hijo de Dios Todopoderoso, del Dios Todopoderoso. Entonces, esto es como llevarte a vivir con conciencia de que eres hijo de Dios, con una dignidad y ya purificado. Entonces esto nos da un nivel de vida, es renovar mi bautismo, en pocas palabras. Y tercero, desde María, el día de hoy, renovar y rectificar tu bautismo. Porque lo que hemos descubierto, que cuando a nosotros solos hemos vivido las cosas nos salen al revés, pues, para que entiendan. Pero si las vivimos de María, entonces sí se van a vivir, porque nosotros somos demasiado débiles. Ayer meditamos cómo en el encuentro cuántas gracias recibimos, pero qué hicimos con ese encuentro. Entonces, si lo vivimos desde María, las cosas van a ser distintas. Hay una fórmula que se propone que es importante meditarla. Por ejemplo, dices tu nombre, pecador infiel, renuevo y rectifico en vuestras manos los votos del bautismo. Es una fórmula. Renuncio para siempre a Satanás, a sus pompas, a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz, tras él todos los días de mi vida, y a fin de que sea más fiel de lo que he sido hasta ahora. Y os escojo hoy a María, en presencia de toda la corte celestial, por mi madre y señora. Es decir, a ella le pido y le escojo para que ella sea la que me lleve. Entonces, no es lo mismo vivir el bautismo por tus propias fuerzas que vivirlo desde María. Es lo que estamos haciendo de diferencia. Entonces ella va a cuidar, ella se va a proteger y nos va a llevarlo a vivir de una manera perfecta. Porque la mayoría, aunque somos purificados, tenemos una dignidad, a veces no lo vivimos de esa manera. Y la idea es que con María, en este nuevo amanecer, pues nosotros tengamos esa actitud nueva. Esos son los 3 puntos de la primera trabajo. El segundo trabajo que estamos haciendo. El segundo trabajo es, la idea, el objetivo es conocerte a ti mismo. Conocerte.
Entonces estamos haciendo preguntas claves para conocernos en estos 10 primeros días, porque después es conocer a María y después es conocer a Jesús. Entonces la primera pregunta que hice para esos 3 días que hoy terminamos, esa primera pregunta: ¿quién he sido? ¿Quién he sido? Y la dividí el primer día: ¿quién he sido antes de conocer a Jesucristo? ¿Quién he sido en el conocimiento de Jesucristo? Y hoy es: ¿quién he sido después del encuentro con Jesucristo? ¿Quién he sido después del encuentro con Jesucristo? Entonces, por lo tanto, es hacer un repaso. En ese primer punto es descubrir las etapas diferentes que he pasado. Porque después de que te encuentres con Jesucristo, pasas por diferentes etapas. Y tenemos que conocerlas bien y ver cómo lo estamos viviendo. Normalmente, por ejemplo, a veces nos sentimos como el hijo menor que llegó a su casa en los brazos del padre. Nos sentimos amados. Pero también, a lo mejor nos podemos sentir con ganas de regresar al pecado. Me encontré con Jesucristo, pero tengo muchas ganas de regresar al pecado nuevamente. Entonces, yo quiero que revisemos eso. Aunque me encontré con Jesucristo y después, si he sido uno de los que viven en los brazos del Padre, como el hijo pródigo menor que llegó y se abrazó del Padre, o también como ese hijo menor, tengo continuamente ganas de regresar a pecar. Segundo, punto B. O si me sentí como el hijo mayor. Después de que me encontré con Jesucristo, me sentí un hombre bueno, que los demás no eran como yo, porque también ese proceso se pasa. Estoy sacando los puntos desde el libro del hijo pródigo, o el regreso del hijo pródigo, que son los 3 pasos que normalmente pasa el hombre. Primero te sientes hijo pródigo, después te sientes el hijo mayor, y la idea del punto C es si lograste tener los sentimientos del padre. ¿Sí me entiende eso? O sea, que ames al hijo mayor, al hijo menor. No puedes llegar a ser el padre, llegar a tener los sentimientos del padre, si no pasas por ser el hijo menor, y luego el hijo mayor, y luego tener los sentimientos de él. Son los 3 puntitos del primer punto, ¿sí? Entonces hay que revisarlos. ¿Cómo estás en esa situación, en el proceso que vas pasando? Luego, punto 2. Descubrir si en esas diferentes etapas que has pasado, la palabra que quería utilizar, etapas, descubrir si has cumplido tus propósitos. Una vez que tú, si ustedes están haciendo el trabajo, ese trabajo es muchísimo, es muy intenso. Por eso no sé si una persona termina rapidísimo como lo está haciendo. Pero en realidad, si eres consciente, ese trabajo es para un examen de conciencia, es un retiro. De hecho, al igual, me comparo con los ejercicios que dan ya en el Ignacio Loyola, esos puntitos son para meditar todo el día, en realidad. Todo el día, no nomás un ratito. Descubrir si has cumplido los propósitos y sueños que Dios te planteó, no que tú planteaste. Que Dios te planteó en el momento del encuentro. ¿Para qué? Para revisar cómo vas en tu carrera de seguimiento a Jesucristo, en tu camino, pues. En caminar a Jesucristo. Entonces, si la vida es un caminar hacia Jesucristo, o en Jesucristo, o desde Jesucristo, hay que revisar cómo voy caminando, y si los propósitos y sueños que Dios me planteó se van realizando. O si estoy desviado, es lo que quiero que descubras. ¿En qué momento me permití salir? ¿En qué momento me desvié? ¿En qué momento me perdí de dónde iba? Y entonces es importante revisar en dónde estás, pero me refiero a dónde vas caminando, y para ello necesito revisar qué es lo que pasó de propósito. Y tercero, es un momento para pedir perdón a Dios. Porque seguramente no hemos sido perseverantes en el propósito. Entonces, hoy propongo terminar con un acto de misericordia, un acto de perdón, incluso de reconciliación, por haber sido no perseverante, por no haber aprovechado las gracias, a lo mejor incluso por haber sido imprudente, por no haber favorecido a que se realizara el plan de Dios en ti. Con el propósito mismo de retomar el camino desde María. Madre, ya vi que yo no puedo solo. Soy muy frágil. Ayúdame. Entonces, por allí vamos. Esa es la finalidad de todo el objetivo de conocerte a ti mismo. Que reconozcas que tú no haces en ese sentido
como Dios plantea las cosas, que necesitas la ayuda de María para que ella te dé la gracia de ser fiel hasta el final. Que María nos ayude a trabajar estos puntos el día de hoy. Ese sea. Sí.